cuántas, puesto que carecían de números para contarlas. Tampoco sabían el número de piernas, ni de ojos, ni de brazos, ni de dedos que tenían. En las escuelas, cuando los profesores preguntaban a los niños cuántos dedos tenían, ellos decían ¡varios! ¿Y cuántos dientes? ¡Varios! ¿Y cuántos ojos tenéis en el pecho? ¡Ninguno! ¿Pelos en la lengua? ¡Ninguno! Solo sabían decir varios y ninguno. Hacían preguntas absurdas, como las de los ojos o los pelos. Cuando las madres mandaban a sus hijos a la tienda para hacer recados, si ellos preguntaban cuántas patatas o magdalenas debían comprar, las madres decían varias. ¿Cuántos pulmones de hacer? Ninguno. La gente no cumplía años, sino varios años o ningún siglo. Si en las entrevistas de trabajo te preguntan cuántos años tenías, la contestación correcta era varios. ¿Y siglos? Ninguno. Los sabios dijeron a las autoridades que no se podía continuar así, porque para entender la realidad es preciso contarla o numerarla. Entonces inventaron los números romanos, que están hechos de las letras mayúsculas. Así, la I mayúscula quería decir 1. La V mayúscula. La V mayúscula, 5. La X mayúscula, 10. La L mayúscula, 50. La C mayúscula, 100. La D mayúscula, 500. Y la F mayúscula, 1000. No es que fuera fácil contar y numerar con los números romanos, pero era mejor que nada. Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Yo quiero 5 kilos de patatas. Pedro me ha quitado 4 cromos. 4. Me han salido 15 granos en la cara. Entre tanto, había en África unos números árabes muy fáciles de entender y muy prácticos para contar y para numerar las cosas, que al enterarse de las dificultades europeas decidieron emigrar en busca de un trabajo aritmético digno. Están 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, el 8, el 9. La mayoría de ellos viajaron, por falta de medios, apiñados en pequeñas embarcaciones llamadas pateras, que con frecuencia naufragaban antes de alcanzar la costa, condenando a los números y a las númeras árabes a perecer en medio de horribles sufrimientos. Algunas de estas númeras estaban embarazadas, sus hijos jamás verían la luz. Los que lograban alcanzar la costa tenían que huir de los números romanos, que les llamaban extranjeros o moros despectivamente y les perseguían con leyes y palos. Pero los números árabes estaban convencidos de que eran más útiles que los números romanos y no dejaban de llegar en busca de una vida mejor para sí mismos y para sus descendientes. La población, al ver que era tan fácil contar o numerar con ellos esas cosas, empezó a usarlos sin importarle lo que dijeran las leyes. Hijo, vete a la tienda y compra 2 botellas de leche y 3 barras de pan. Mi padre ha cumplido 42 años. El día tiene 24 horas. Y el año 365 días.
comprendieron que su tiempo había pasado y negociaron ser utilizados para la base de los monumentos, donde llevan una vida muy feliz y son muy respetados. Hoy la mayoría de gente no sabe que los números que utiliza son árabes. A nadie en su sano juicio se le ocurriría no usarlos porque son extranjeros. Aunque la pregunta correcta es, ¿son de verdad extranjeros? ¿Qué